Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Muy buenas noches, bienvenidos a otro especial de Antioquia la más educada. Esta noche con un tema trascendental para Colombia y para el país, la atención a víctimas del conflicto armado. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, y a Gabriel Jaime Bustamante, director del Programa de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado. Bienvenidos. Secretario, comencemos hablando de cuál es la responsabilidad de la Gobernación de Antioquia en el tema de la implementación de la Ley de Víctimas. Lo primero es que la Ley de Víctimas, la Ley 1448 del 2011, es una ley histórica, trascendental, es quizás la primera ley en el mundo que incluye unos conceptos que son fundamentales para todo el tema de reparación de víctimas y que viene a aplicarse en un conflicto como el colombiano, que es un conflicto de 50 años, con un número muy grande de víctimas. Las gobernaciones tienen un papel que es pues muy importante porque servimos de bisagra entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Tenemos que hacer la articulación entre toda la oferta del gobierno nacional de lo que obviamente tienen que hacer los municipios, pero también tenemos algo muy importante que hacer y es fortalecer las localidades. Antioquia tiene 125 municipios, de los cuales 110 son categoría 6, es decir, son la categoría más débil dentro de la escala de planeación. Esto quiere decir que nuestro esfuerzo debe ir a fortalecernos a ellos, a los municipios, que son el primer eslabón en la cadena de todo un proceso de reparación de víctimas, que es, digamos, el gran objetivo que tenemos durante este cuatrienio. Gabriel Jaime, en ese sentido, ¿quiénes se pueden considerar víctimas a la luz de esa ley 1448? ¿Cuáles son de alguna manera como las características o requisitos que yo puedo manifestar a la hora de declararme como víctima? Bueno, yo creo que es importante decir que las víctimas del conflicto armado que considera la ley 1448 hace referencia fundamentalmente a víctimas de los grupos insurgentes, las guerrillas o de los grupos ya desmovilizados paramilitares, ¿sí? Fundamentalmente lo que busca la ley es atender esos dos universos. Personas que hayan padecido el conflicto, que hayan sufrido daños físicos, daños psicológicos, que hayan perdido sus bienes, que hayan perdido sus tierras, son las personas que van a ser atendidas fundamentalmente en el marco de esta ley. En ese sentido, secretario, ¿cuál es la meta de la gobernación? O sea, ¿cuántas víctimas vamos a atender? ¿Cuáles son de pronto municipios priorizados? Lo primero es, como decía, tenemos que fortalecer los municipios. Nosotros vamos a trabajar con un número importante de municipios, en principio 60 municipios que vamos a apoyar muy fuertemente y vamos a darles las herramientas, pero vamos a hacer un trabajo con la ruta de atención integral mínimo con 2.000 familias que van a tener todo el proceso de verdad, justicia y reparación. Y esto implica que toda la oferta de Antioquia la más educada en salud, en educación, en infraestructura, en cultura, en deportes, va a llegar a fortalecer un proceso de reconciliación. Y vamos a tener unos procesos de reparación colectiva de los que vamos a hablar a continuación, que van a ser pues muy importantes también. Habla usted de la reparación colectiva. El pasado 21 de septiembre en Pueblo Bello, en Turbo, en el corregimiento de Pueblo Bello, se lanzó esa estrategia, ese programa de reparación colectiva. ¿En qué consiste y en qué otras regiones de Antioquia se va a implementar? Pues Juliana, la historia de Pueblo Bello es una historia tristemente célebre en todo lo que tiene que ver con víctimas, porque en 1990 llegó un grupo armado a este corregimiento de Turbo, y como retaliación por el robo de 43 reses de ganado, mataron y desaparecieron 43 ciudadanos de allí. Desde el 90 en adelante, ese corregimiento y esa tierra ha sufrido tremendamente con el conflicto armado. Nosotros llegamos con el señor gobernador, con nuestro equipo de la Dirección de Derechos Humanos de IH y Víctimas, a iniciar un proceso real de reparación colectiva. Es decir, no vamos a ir a reparar individualmente una por una, sino que vamos a decir, este territorio, con lo que ha sufrido, merece una reparación. Y vamos, por ejemplo, es una noticia muy bonita, a tener el primer parque educativo de Antioquia, la más educada, en Pueblo Bello, como parte del proceso de reparación colectiva. Y vamos a hacer otra cantidad de obras importantes y de acompañamiento a las familias que están allí. En este tema es importante, Gabriel Jaime, que le contemos a los antioqueños por qué es importante un proceso de reparación colectiva, además del proceso de reparación individual a las víctimas. El conflicto digamos que ha roto no solamente la vida de los seres humanos, sino también del colectivo, o sea, el tejido social, ¿sí?
El conflicto ha sembrado desconfianza entre las comunidades. El conflicto ha hecho que las instituciones no hagan presencia en los territorios. El conflicto ha hecho que las organizaciones no cumplan el papel que deben cumplir socialmente. Es por eso la importancia del tema colectivo, no solamente la reparación individual de los seres humanos, que hay que hacerla sin duda y que nosotros tenemos la apuesta en la gobernación para hacerla, sino también apostarle a que las comunidades vuelvan a creer en sí mismas, que vuelvan a pensar en su desarrollo, que establezcan confianza. Construir una institucionalidad que se perdió, pero sobre todo construir una confianza en una institucionalidad que de pronto fue o cómplice o fue activa en la violación de los derechos, también. claro, de los derechos de estas víctimas. Y Juliana nos preguntaba ahorita por otros lugares en donde vamos a hacer reparación colectiva, y es muy importante porque este es, digamos, un mensaje muy poderoso en los temas regionales. Vamos a ir a San Francisco, por ejemplo, también. San Carlos ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional del plan retorno y de procesos de reparación colectiva. Pues aprovechando un poco lo que se ha hecho en San Carlos, que lo hicimos desde Medellín, con un aporte muy importante de la ciudad de Medellín, pues vamos a irnos también a este oriente, que es un oriente que sufrió muchísimo también y que ha tenido un proceso de, digamos, de revitalización y de reconstrucción. Allí estamos haciendo un primer proceso de desminado con los batallones de desminado, pero vamos a hacer también un proceso de acompañamiento y de reparación colectiva para las comunidades que están allí. Bueno, este tema está supremamente interesante, pero vamos al primer corte de comerciales y ya continuamos con este especial de Antioquia la más educada, hablando de la reparación a las víctimas del conflicto armado. Según el Registro Único de Víctimas, en Antioquia hay reportados 230.274 hogares víctimas del conflicto armado desde 1997 hasta octubre del 2012. La ruta de atención integral, diseñada para atender a la población víctima del conflicto armado, incluye orientación jurídica y psicosocial, monitoreo y acompañamiento durante todo el proceso. Continuamos con este especial de Antioquia la más educada con el secretario de Gobierno Santiago Londoño y con Gabriel Jaime, que él es el encargado del programa de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto Armado. Precisamente Gabriel Jaime te tenía la siguiente pregunta, en temas como minas antipersonal, despojo de tierras, desplazados, en donde Antioquia pues, han sido bastante sensibles y tenemos un número de víctimas muy considerable, ¿hay algún tipo de alianza que hayan establecido con otras instituciones para atender a estas víctimas? Por supuesto que sí, Juliana, pero antes quería hacer mención de una cosa que es bastante dolorosa, y es ocupar los primeros lugares en estos hechos victimizantes que acabas de mencionar. Sí, en el tema del desplazamiento, en el tema de la desaparición forzada, en el tema de víctimas de minas antipersonal, nosotros ocupamos los primeros lugares en el país, ¿sí? Y valga agregar también que nosotros tenemos aquí casi el 40%, secretario, de las víctimas que ha dejado el conflicto armado a nivel nacional. Eso ya pues es mucho decir. 800.000 desplazados para empezar, Aproximadamente. tema muy complicado. Aproximadamente, pues nosotros hacemos cálculos con las fuentes que podemos consultar de aproximadamente 1 millón de personas que han sido afectadas por el conflicto armado en hechos como, por supuesto, lo que hablaba ahorita el secretario de Pueblo Bello, el 95% de las personas se desplazaron de Pueblo Bello, sí. En relación con el tema de minas, concretamente, nosotros tenemos unos socios importantes, el PAIMA, digamos que es el responsable a nivel nacional del tema, con ellos tenemos una estrecha relación, vamos a llevar a cabo, a ejecutar un proyecto entre ellos, nosotros y Unión Europea, para algunos municipios del departamento, Handicap, que acabamos de firmar un convenio con ellos, donde nosotros vamos a apoyar todo el tema de prótesis para las personas víctimas de minas antipersonal, y por supuesto lo que mencionaba anteriormente el secretario, del apoyo que le estamos brindando al batallón de desminado número 60 para empezar a preparar el retorno a territorios minados como San Francisco y Granada. Hay que empezar por ahí, digamos que ese es el primer momento, esa es la primera fase, y ya lo que sigue pues es un trabajo muy parecido a lo que arrancamos cuando estábamos en Medellín, que era el de San Carlos. Juliana, si me permites, aprovechando el tema de las minas y en este contexto de las discusiones de paz que ahorita seguramente lo vamos a tocar. Claro que sí. Yo quiero aprovechar, Juliana, para decir que primero el tema de sembrar minas y de plantar minas y de poner minas
es un delito internacional, es un delito internacional que no prescribe, que en principio no puede ser amnistiado y que produce unos daños muy complejos en la sociedad, en el tejido social, porque viola el principio fundamental del VIH y es el principio de la distinción. Una mina no sabe si la está pisando un combatiente, un civil, un niño de 4 años o cualquier ser que se mueva sobre la tierra. Entonces, yo creo que es un mensaje que debemos enviar desde Antioquia, que es el departamento con el mayor número de víctimas de minas, y es: este tema hay que llevarlo a la mesa de negociación, este tema hay que llevarlo a la mesa y hay que decir, mire, un primer gesto, y no solo gesto, una decisión responsable es no más minas antipersonal, y vamos a decir en dónde están los campos minados. Secretario, no se me adelante, que de eso hablaremos más adelante. Continuamos hablando de alianzas. ¿Qué pasa con las alcaldías, con esos gobiernos municipales? ¿Cómo estamos haciendo desde la gobernación para articular ese trabajo, para que ellos también cumplan como la ruta de atención a las víctimas? Pues a nivel local tenemos dos grandes aliados. Uno, obviamente, el señor alcalde municipal o alcaldesa con su gabinete y su plan de desarrollo. Nosotros hemos logrado en este cuatrienio algo que yo creo que es muy importante, Juliana, y es en un buen número de planes de desarrollo, más de 90 planes de desarrollo en Antioquia, se incluyó el tema de las víctimas como un tema fundamental con presupuesto. Puede que no mucho, porque hay muchos municipios que no tienen un gran presupuesto, pero lo reconocieron como un tema que hay que tratar y que hay que empezar a enfrentar, y eso es muy importante. Y pues nosotros obviamente vamos a hacer un apoyo ahí a los alcaldes con nuestras unidades móviles, nuestros gestores en los municipios. Y el otro gran aliado municipal es el personero. El personero o las personeras municipales son el primer eslabón de la cadena de la reparación y de todo el tema de la ley de víctimas. Es allí, civil. Claro, y no es solo el vocero, sino que es allí a la personería donde deben llegar por ley las víctimas a decir: yo soy víctima de este hecho victimizante. Es el primer paso que debe hacer el ciudadano. Y allí se toman, ojo, muy importante, la información fundamental de quien dice ser una víctima, para incluirlo en el registro único de víctimas que lo crea también la ley y que es una condición necesaria para empezar todo el proceso. Es muy importante aclarar eso que usted dice, que las víctimas sepan que el primer paso es inscribirse en ese registro único para poder recibir la atención pues, de su alcaldía, de su gobernación, en fin. Juliana, dos cosas que quería agregar a lo que dice el secretario. Hay una alianza que para nosotros también es muy importante en el tema concreto de retornos y reubicaciones, y es la alianza que tenemos con Medellín, justamente aprovechando toda esa experiencia, que se adquirió desde la administración pasada en la alcaldía de Medellín. Pues eso queremos replicarlo ahorita en los municipios que nombramos. Esa alianza es tremendamente clave, ¿sí? Bueno, pongámosle un ejemplo a la gente, a los antioqueños, Gabriel Jaime. Yo soy víctima de un hecho violento en el marco del conflicto armado. Lo primero que hago es registrarme en ese, valga la redundancia, registro único de víctimas. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso? Pongámosle un ejemplo para que la gente sepa qué ruta es la que debe seguir. Obviamente después del registro lo que viene es una evaluación que se hace en el gobierno nacional desde la unidad de víctimas, y después de esa evaluación, digamos, si la evaluación es positiva, lo que ya viene es que mucha parte de la oferta estatal se empiece a direccionar hacia estas personas, ¿sí? No solamente desde el punto de vista pecuniario, que es muy importante sin duda, claro, pues la reparación económica, sino también el tema de la reparación psicológica, de la reparación física, del tema de restitución, el tema de restablecimiento de derechos. Sí, eso es muy importante. Hay un tema que no se toca mucho, y es el tema de la afectación psicosocial. Alguna vez escuchaba que era más incapacitante quizás que la afectación física de una mina antipersonal o de algún otro tipo pues, de delito. En ese sentido, ¿qué podemos adelantar desde la gobernación? ¿Qué estamos trabajando? Pues lo primero es refrendar lo que estás diciendo. Cuando uno sale a terreno, como salen todos nuestros equipos, se empieza a dar cuenta que buena parte de los problemas asociados al tema de ser víctima, de haber sufrido un hecho victimizante, pasan por una situación psicológica de víctima, por una situación de una violación íntima y muy profunda, digamos, al ser humano, y que muchas veces lo que estas personas necesitan, nuestras familias, nuestras comunidades, es un apoyo psicosocial, es un oído que los escuche, es una voz que los acompañe, y es un proceso de restablecimiento de su vida. Muchas veces no es ni siquiera un cheque, o es un pago, o es que llegue una gran oferta, aunque claro que es muy necesario, pero hay muchos que están esperando es
mire, reconózcanme como víctima, sepan que yo tuve que vivir esto. Y hemos tenido, y Gabriel Jaime da fe de eso, situaciones, por ejemplo, en Pueblo Bello, de personas que llevaban 20 años con un secreto guardado, con algo adentro que no habían querido compartir porque no habían encontrado con quién y no habían encontrado un apoyo, y que ahora con la llegada de la gobernación, de su unidad de víctimas y de los aliados, por primera vez dijeron, yo fui víctima, sufrí esto, y ese es el primer paso a la recuperación. Claro. Bueno, dejamos ahí un momentico porque vamos a un segundo corte de comerciales y ya seguimos con este especial de Antioquia la más educada. Si usted necesita algún tipo de información relacionada con este tema, puede comunicarse con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas 018 91 11 19 y recuerde que todos los trámites de la Ley de Víctimas y restitución de tierras son gratuitos y no necesitan intermediarios. Líneas de atención a víctimas del conflicto armado. En Medellín, 409-9000. Fuera de Medellín, 018 41 9000. Continuamos en este especial de Antioquia la más educada hablando del tema de la atención a las víctimas del conflicto armado. Bueno, Gabriel Jaime, en el tema de memoria, de sitios de memoria, de escenarios para recordar a las víctimas, ¿qué se está haciendo en Antioquia? Mira, retomando un poco la pregunta anterior, quería hacer dos anotaciones. La primera es que el tema de memoria es un tema, es una dimensión importante y que también es reparativa, hay que entenderlo de esa manera. Y por eso insistimos nosotros tanto en que es muy importante el tema pecuniario, pero no es lo único, la dimensión de la memoria es fundamental. Por fortuna, en Antioquia el tema de la memoria se ha empezado a democratizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha empezado a salir de las aulas, de las universidades, de los especialistas, que han hecho un trabajo enorme, sin duda, hay que reconocerlo, pero que también es importante, digamos, que las familias y que los colectivos empiecen a trabajar el tema de memoria. Y el tema de memoria tiene una profunda conexión con todo el tema psicosocial. ¿Sí? Con todo el tema psicosocial. Eso no es un asunto que es más, yo diría que para interrumpirlos, que no es solo para las víctimas, sino para la comunidad en general, para la sociedad. Por supuesto. Además, porque nosotros somos una sociedad que tiene muchos duelos acumulados por elaborar. ¿Sí? Claro. Muchos. Y hay un asunto que nos parece muy clave, y es que la memoria se convierta en un asunto de reflexión pública frente a lo que ha pasado aquí, justamente para buscar que no se vuelvan a repetir hechos tan lamentables. El tema de la inclusión, por ejemplo, de las memorias, porque habría que hablar en plural, de las memorias en la escuela, es un asunto fundamental. Que nuestros niños sepan qué pasó también, para no repetirlo. Es importante pues que hagamos un recorrido por toda nuestra historia, pero es muy importante también que nos detengamos a pensar y a reflexionar en esto que ha sido tan trágico. Como comunidad y como sociedad, hoy en día somos eso que hemos sufrido y lo que hemos hecho sufrir. Por supuesto. Y eso hay que tenerlo, yo creo que muy claro. Por omisión también, como comunidad, como sociedad. Bueno, esta es la pregunta del millón. Tenemos muy poco tiempo y es indispensable en este momento coyuntural hacer esta pregunta, secretario. ¿Qué podría esperar Antioquia? ¿Qué podrían esperar las regiones en este país ahora de cara a los diálogos que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC? El gobernador Fajardo ha sido muy claro en esto desde el principio, y yo creo que él tiene, digamos, una posición que es absolutamente aterrizada y muy necesaria en este país. Y él le ha dicho al gobierno nacional, no solo en este tema, pero en este tema se lo ha dicho con mucha contundencia: la paz y el posconflicto se hacen en las regiones. Es decir, podemos negociar en Oslo, en Cuba, allá se puede firmar el documento, pero en el fondo el éxito de este proceso se va a dar en los municipios antioqueños, en las regiones antioqueñas, y obviamente el gobierno departamental, los gobiernos municipales juegan un papel central ahí. Nosotros nos estamos preparando con obviamente mucho realismo y mucha responsabilidad, pero nosotros sabemos que este departamento, que tiene además los hechos victimizantes más profundos y que tiene una presencia activa de los grupos armados ilegales, tiene que tener una propuesta para el posconflicto. Colombia tiene que mirar hacia Antioquia para ver cómo vamos a enfrentar un posconflicto
que nos asegure por lo menos que en ese sentido y en este caso concreto sí podamos decir que superamos esta etapa del conflicto. Secretario, muy brevemente, en ciertas regiones hay proyectos especiales, hay zonas del departamento priorizadas. Claro, hemos priorizado varias zonas, por ejemplo Urabá, Bajo Cauca y Oriente, y tenemos una zona que nos parece que es muy importante y es la zona de Hidroituango, donde se va a construir el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y uno de los más grandes de América Latina. Es una zona con una historia compleja, de masacres, de presencia de grupos armados, y queremos tener una propuesta para todo el tema de víctimas que se acople a esa realidad y que haga que el gran proyecto sea una oportunidad precisamente para superar muchas de estas cosas del Se pasado. articule con el desarrollo. Claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos hoy, darnos esta información hoy. A los televidentes les agradecemos por acompañarnos en este especial de Antioquia la más educada y los esperamos dentro de 8 días con otro tema importante para el departamento. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.